Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Muchas gracias a todas las personas que han cooperado hoy con nosotros por su disponibilidad y por su solvencia. Déjenme hablarles antes que nada de la crisis económica y la fórmula elegida para afrontarla, que son el motor de la centrifugación política que hoy vive España. Y hablo de centrifugación en dos sentidos, el del voto y el territorial. La del voto, la desviación del sufragio del núcleo a la periferia del sistema, entendiendo por núcleo a los partidos mayoritarios, y la territorial, porque el auge del secesionismo también se alimenta de la crisis. Y además ambos procesos se estimulan y se aceleran de manera caótica y continua, impulsando la disgregación. Es verdad que ninguno de estos dos vectores puede explicarse exclusivamente por la crisis. Los fenómenos políticos, como los sociales, los psicológicos o los biológicos, no pueden ser nunca atribuidos a una sola causa. La política es compleja y sus explicaciones y consecuencias también. Pero nadie puede dudar hoy que la recesión económica nos ha reforzado y empezó en 2007 y ahora, 7 años después, se le superpone la recesión democrática. Verán, en 2013, en la Escuela de Verano de UGT, afirmé, y leo literalmente, en gran parte la irritación y la exigencia de la gente se vuelca no sobre los responsables directos de la recesión, sino sobre quienes consideran que deberían resolverla, que deberían o deberíamos haberla resuelto ya. Por eso, los ciudadanos deben comprobar que todas las renuncias que se les piden sirven para algo. Porque si todo este enorme esfuerzo, este sacrificio colectivo, fuera baldío, acabará dañando al sistema democrático. La combinación de crisis prolongada e ineficacia institucional es muy corrosiva y desacredita a la democracia. No tengo tentaciones apocalípticas. Digo que cuanto más alargue la recesión, cuanto mayor peso se descargue sobre las espaldas de los ciudadanos sin que obtenga fruto alguno, mejor se abonará el terreno para los populismos y los salvapatrias, porque en estas situaciones, reitero, siempre se buscan y señalan culpables, sean falsos, secundarios, como en una especie de caza de brujas. Fin de la cita. Bien, el pronóstico se cumplió, era fácil, la verdad es que era muy fácil hacerlo en aquel momento, porque la crítica moral se centró desde el primer momento en la naturalidad con la que los causantes de la catástrofe se desentendían de su responsabilidad. El problema era que habíamos pasado de un capitalismo de la culpa al de la irresponsabilidad de los mercados autorregulados, y en ese orden espontáneo que ellos mismos generan no puede haber nunca penalización. Bien, ahora debemos de preguntarnos por qué ha sucedido esto. ¿Por qué, si los aspectos formales de la democracia siguen funcionando, o sea, hay libertades, derechos, sufragio universal, se celebran las elecciones cada 4 años, podríamos darnos por satisfechos, entender que por un lado va la democracia y por otro la economía, pero eso sería como asumir que la economía está fuera de control democrático, que se atiene a otras reglas. Es lo que nos lleva diciendo mucho tiempo el neoliberalismo. Quitad vuestras sucias manos de la economía, dejadla que va mejor sola. Y nosotros, los socialistas, no lo aceptamos. Queremos que nuestras manos, las manos de la democracia, también toquen la economía. Por eso decimos que necesitamos al Estado y que no nos avergonzamos de ello. Un Estado regulador, no solo juez y gendarme. Estado y mercado, las dos cosas, pero impidiendo que uno, el mercado, haga del otro, el Estado, el chico de los recados. Y no se trata solo de un planteamiento partidista, es que no hay que confundir democracia con el funcionamiento de la democracia. No hay que confundir la democracia formal con la democracia real. España se constituye en un Estado democrático y de derecho, dice la Constitución. La pregunta es, ¿un Estado puede ser de derecho si no es social? Y la respuesta es no. Un Estado solo es de derecho cuando se cumple la exigencia de completar las libertades formales con derechos materiales, que son
los que las hacen realmente operativas. Cuando se configura un espacio público que cuente con la triple dimensión de la ciudadanía: derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales. El estatus de ciudadano no lo proporcionan solo las libertades formales. Por tanto, no vale con hablar de grandes derechos formales. A la democracia no hay que solo echarle alas, hay que echarle también raíces. Y los derechos sociales son esas raíces, porque un país no es democrático en lo político si no lo es también en lo social. Porque o existen derechos sociales o extrema desigualdad. Y la desigualdad afecta a la capacidad de la ciudadanía para participar informada y racionalmente en el proceso político. Cuando las desigualdades son agudas, es imposible que los ciudadanos se sientan comprometidos con las instituciones. Así que se puede tener democracia o se puede tener extrema desigualdad. Las dos cosas no se pueden tener, porque, no lo dudéis, la democracia es la primera víctima de la desigualdad. Bien, pues hoy, mientras las desigualdades planetarias entre naciones disminuyen, la desigualdad entre individuos dentro de esas naciones aumenta. Y es en España en donde hoy está en Europa aumentando más. España es el país de Europa donde la crisis está generando más desigualdad. Una desigualdad que avanza a través de mayor desempleo y menores salarios en los colectivos con menor capacidad defensiva. Y son muchos los datos que avalan esta tesis. Antes se expusieron algunos, citaré uno más. En nuestro país están creciendo dos sectores económicos por encima de todos los demás: la industria del lujo y la de la alimentación a bajo precio. Hoy España es el mayor mercado, el noveno mayor mercado de lujo de todo el mundo. Hasta hace no mucho la desigualdad se había justificado en que los muy ricos contribuían al crecimiento de la economía y con ello al crecimiento del empleo. Pero llegó 2008 y vimos que quienes habían llevado a la economía a la ruina se marchaban con cientos de millones de euros. El mito de que la riqueza acumulada se filtra hacia abajo por no se sabe qué ley de la gravedad, la idea de que la marea creciente levanta todos los barcos, no engañan a nadie ya. Por eso tiene razón Piketty cuando afirma que si el retorno del capital es mayor que el crecimiento, y lo está siendo, volvemos a un capitalismo patrimonial, el de la riqueza heredada, el dominado por las dinastías. Pero si ese capitalismo patrimonial genera desigualdades que dañan radicalmente los valores meritocráticos sobre los que se asientan las sociedades democráticas, si los datos económicos alertan, como otros indicadores, de que la clase media se empequeñece, de que se fragiliza, de que existe un riesgo de proletarización, que es también un riesgo para la economía y un riesgo para la democracia, si sabemos que ni podemos tener una sociedad cohesionada, ni podemos tener una economía eficaz, ni podemos tener una democracia de calidad si tenemos extrema desigualdad, entonces está claro que nuestros adversarios son los que promueven o los que se benefician de la desigualdad. A no ser que dejemos que ella, la desigualdad, estalle como una bomba de relojería en la próxima generación. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Ya lo sabemos. La pregunta es, ¿quién puede cambiar la dirección? ¿Y cómo afrontar el desafío? Hasta hace pocos años el PSOE representaba el ascenso social, la recompensa al esfuerzo individual y colectivo de las clases populares, la garantía de su acceso a la plena ciudadanía. Con toda la diferencia que supone la sociedad de hoy, la del riesgo de Beck, la de líquida de Bauman, que son denominaciones que aluden a la fragilidad, a la incertidumbre, al presentismo de nuestro tiempo, debemos de examinar la manera en que nuestros predecesores de la segunda mitad del siglo XX respondieron a dilemas que eran comparables. Sabemos los límites, las viejas propuestas que ya no funcionan. Sabemos que ya no es el objetivo el igualitarismo, la igualdad de llegada. No puede serlo si el esfuerzo de cada uno es distinto.
pero sí es imprescindible la igualdad de salida y la protección para los que no lleguen. Sabemos que la solución no es un Estado planificador de la economía, pero también que la crisis no hubiera sido igual si no hiciera años que no se le vería a él, al Estado, por los mercados de derivados financieros. Sabemos que intervencionismo no es lo mismo que regulación, pero no podemos dejarnos intoxicar por el liberalismo tertuliano que nos fatiga a diario con esa idea de que el Estado nos roba. Sabemos que no es este el tiempo de las utopías y de los grandes imaginarios, sino el tiempo o la idea de que cada partido tenga de lo real, el tiempo de plantear una realidad que sea mejor. Y sabemos que podemos hacer lo que ellos hicieron, que la provisión colectiva de servicios sociales y la reducción de las grandes desigualdades de renta y riqueza aportan cohesión social y confianza política, y que solo el Estado tiene recursos y autoridad para proveer esos servicios en nuestro nombre colectivo. Que la riqueza privada sea ahora tan alta y que su peso en relación al PIB haya crecido más que la deuda es una buena noticia para Europa. Muestra que los países europeos son más ricos, aunque sus gobiernos sean más pobres. Así que no se me ocurre otra cosa que redistribuir, y el instrumento básico de redistribución es el estado de bienestar. El estado de bienestar, ya lo saben, es uno de esos pactos implícitos, tácitos, que a veces impone la historia, es una expresión que podría ser capitalismo de bienestar, y que quiere subrayar la legitimación de un orden democrático y socioeconómico nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Un pacto entre los ciudadanos, sus élites y su Estado que sanciona un contrato social. Por cierto, no lo hicieron solo los partidos del obrero. También las clases medias fueron necesarias para consolidarlo, para legitimarlo y para financiarlo. Y hoy son ellas también quienes deben ayudar, quienes son necesarias para preservarlo y para defenderlo. Hubo un tiempo en que la superioridad moral y económica del Estado social era indiscutible, salvo en restringidos y muy minoritarios ámbitos académicos. Luego, las propias insuficiencias del Estado como gestor económico y la ofensiva neoliberal propiciaron su cuestionamiento primero y su progresivo desmantelamiento después. Hoy, la tarea prioritaria de la socialdemocracia es reconstruir la defensa del Estado social y hacerlo aportándole legitimidad extra al modelo, incorporando meritocracia y esfuerzo personal como criterio de movilidad social, vinculándolo a los valores del republicanismo cívico, que nos dice que no se puede querer todo y lo contrario a la vez, que la sociedad nos cobije sin obligaciones, que esté ahí para nosotros sin que nosotros estemos aquí nunca para ella. Una propuesta distinta a la de quien solo espera de la política protección para un proyecto de realización personal desprovisto de toda fuerza de transformación social. Y la pregunta sería, ¿cómo debemos defender los socialistas este planteamiento? ¿Con qué propuesta fiscal? ¿Con qué posición frente a la competencia en los mercados de bienes y servicios? ¿Con qué o en qué ámbito espacial? Dejadme hoy centrarme en este último interrogante, porque es evidente que cualquier propuesta hoy de política económica y social desborda la frontera nacional. Dicho de otra manera, los problemas económicos no pueden resolverse desde un solo país. Quiero decir que en asuntos como la regulación del aborto, el acceso a la justicia, la reforma educativa, la alternativa socialdemócrata pasa aquí por ganar a la derecha española. Pero para cambiar la economía de manera significativa, para generar recursos de forma eficiente, para tener un eficiente también Estado social, necesitamos antes ganar a la derecha europea. Necesitamos avanzar en la construcción de Europa. Porque la gran recesión no solo supuso la evidencia de que el euro no era un área monetaria óptima. Además, quebró la idea de que en la Unión Europea las crisis se podrían reconducir solo con dos instrumentos: una política monetaria común de reducción de tipos de interés y la utilización de los amortiguadores fiscales nacionales por parte de los Estados miembros.
Los desequilibrios que se produjeron mostraron con meridiana claridad las debilidades de diseño de la moneda única relacionadas con las carencias institucionales y políticas de la propia Unión. La experiencia vivida nos debe recordar que no hay moneda sin Estado, que no existen áreas monetarias sin un poder político detrás. Pueden existir, eso sí, estados sin moneda, estados que forman parte del área monetaria de otro país, lo que debe hacernos pensar si hoy el euro no es más el marco alemán con más radiación. Recordemos que, desechada de inicio la unión política, la Unión Europea se ha venido construyendo conforme al método funcionalista, el método Monnet, basado en la creencia que la adopción de pequeños pasos para la integración de los mercados desencadenaría una reacción en cadena que impulsaría la integración institucional y política. Y el euro es la culminación, es el triunfo de esa lógica, pero es también su agotamiento. Europa, que inventó todas las formas institucionales que hoy tienen valor universal, está inventándose a sí misma. Pero el invento está revelando sus límites, porque en todos los procesos históricos, en todos, la integración fiscal ha precedido a la integración monetaria. ¿Es posible que se pueda hacer a la inversa? Sí, lo hemos visto. Lo que no es posible es mantener la unión monetaria sin unión fiscal. Por tanto, ciertamente que el proceso de construcción europea ha respondido siempre a un patrón singular no asimilable a la experiencia histórica alguna, basada en dos polos, uno intergubernamental y otro federal. Y la vía intergubernamental, que es la que hoy se impone, no es viable para llegar a ninguna estación de destino, porque supone una evidente jerarquización entre Estados miembros, una ruptura del principio democrático y la incapacidad para el desempeño de las funciones propias de un Ejecutivo europeo, es decir, estabilización macroeconómica, nivelación territorial y mutualización de riesgos. Quizá para entender Europa hay que tomar distancia frente al concepto de Estado y pensar que es menos un Estado que en una nueva forma de organizar el poder político. Pero mientras eso ocurre, la unión monetaria exige ya, y lo exige inmediatamente, un grado mayor de integración en algunos campos como el fiscal. Exige no solo mercados únicos, sino políticas únicas. Y estas políticas son muy difíciles de implantar sin un poder democrático central. Con la gran recesión quebró la noción de que la política europea podría resolver situaciones de crisis solo rebajando los tipos de interés. E igualmente falaz se reveló la idea de que los amortiguadores fiscales nacionales bastarían para estabilizar la Unión Europea y monetaria. Hoy en ese área no existe un instrumento centralizado de estabilización, solo hay supervisión. La opción más sencilla consistiría en establecer una herramienta supranacional de estabilización transfiriendo parte de los impuestos o de los sistemas de seguro de desempleo desde los Estados miembros o creando un nuevo impuesto europeo. Y es urgente porque sin avanzar desde el actual apenas 1% del PIB de la UE, no es posible diseñar auténticas políticas de crecimiento en la línea que plantea la Estrategia 2020. Es cierto que no existe un único modelo de unión fiscal que distribuya funciones entre distintos ámbitos de gobierno, pero el principio general indica que de las tres funciones de la política fiscal, asignación, redistribución y estabilización, las dos últimas se gestionan mejor en el estrato superior, mientras que la de bienes y servicios que se consumen en una jurisdicción se proveen de forma más eficiente de manera descentralizada. Cuando deberíamos estar desarrollando un proceso de cesión a un órgano supranacional de la tributación de las bases imponibles más móviles y más sujetas a los procesos de competencia fiscal, en España estamos justamente en el proceso inverso. Descentralización tributaria y competencial, cuando no, desde alguna comunidad, dumping fiscal. Y ahora, dicho esto, que es imprescindible, porque de lo contrario estaremos en un estancamiento económico que imposibilitará llevar a cabo auténticas políticas de empleo y por tanto, políticas también sociales como las que pretendemos. Ahora, pasando de las musas al teatro, pregunto, y yo responderé también, claro, ¿qué puede hacer el gobierno de una comunidad autónoma para combatir la desigualdad?
Y la primera obligación pasa por no perder la perspectiva. Llega a sorprenderme la furia con la que la oposición, y no solo la política, nos echa en cara que no hagamos más propaganda, como si los alardes de tambor y trompetería formaran parte de los deberes de un gobierno. Discrepo, la propaganda la justa y, desde luego, tampoco publicidad engañosa. Un gobierno autonómico no puede cambiar la orientación económica europea. Tampoco puede cambiar las reglas como la reforma laboral, ni impedir su aplicación. Nuestros instrumentos y capacidades fiscales son muy limitados. Para frenar la desigualdad, un gobierno autonómico tiene que empeñarse en las políticas activas de empleo y en promover la actividad empresarial. La vinculación con el territorio, la proximidad a los agentes sociales y económicos, el conocimiento del potencial endógeno son ventajas con las que cuenta para promover condiciones de entorno y generar energía social en clave de recuperación. Recuperación económica me refiero. Pero su auténtica fortaleza es la buena gestión de los servicios públicos. Soy consciente de que eso no resulta ni vistoso ni rompedor, pero cuando conseguimos que el nivel educativo en Asturias supere la media ampliamente, estamos haciendo mucho más por la cohesión y la igualdad que con otras iniciativas que son fuego de virutas, grandes llamaradas que se consumen en el instante. No caigamos en el error de confundir la eficacia con la espectacularidad. La educación, la sanidad y los servicios sociales están insertos en el núcleo esencial de la lucha contra la desigualdad. A partir de ahí, arbitremos medidas para nuevos riesgos sociales y para situaciones de emergencia, pero no descuidemos el forjado básico. Insisto, nos dirán que somos poco originales, lo asumo, pero dejadme ser un clásico. A mí me enorgullece presidir una comunidad autónoma que sobresale por su sanidad, su educación y sus servicios sociales más que por cumplir el déficit, tener una de las deudas públicas más moderadas, estar entre los primeros en la inversión respecto a PIB, pese a que esa es una variable de ajuste, y encabezando el pelotón de las comunidades autónomas mejor pagadas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos trabajando de tres formas distintas. Una, evitando la aplicación de los recortes decididos por el Gobierno central. Pongo, por ejemplo, la atención sanitaria a los inmigrantes, la congelación de las tasas de la primera matrícula universitaria, el rechazo a la introducción de repagos sanitarios. En fin, toda una serie de medidas con las que nos diferenciamos radicalmente del Gobierno del Partido Popular y de los gobiernos autonómicos de la derecha, sean nacionalistas o del Partido Popular. Otra, fortaleciendo nuestro estado de bienestar. La mejora de la gestión en la aplicación de las prestaciones en dependencia, el refuerzo de la formación profesional, de la calidad educativa, de la dotación del salario social, todo confluye en el mismo objetivo. Aquí hay dos hitos que destacan y a los que tengo que referirme obligatoriamente. La puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Central Universitario y del Álvarez Builla en Mieres. Tengo la impresión de que no hemos sabido calibrar bien su relevancia. Estamos hablando de equipamientos envidiables que demuestran un compromiso inequívoco con la calidad sanitaria pública. Y no me gusta aventurar, pero creo que dentro de un tiempo, y más pronto que tarde, podremos asegurar que Asturias será la capital biosanitaria del norte de España y, de forma muy especial, Oviedo. Entonces, pasado el tiempo, sabremos valorar en toda su importancia lo que ahora se menosprecia. Y, por último, adoptando nuevas medidas concretas para afrontar riesgos y situaciones de emergencia, como las dispuestas en relación con el Banco de Alimentos a familias con escasos recursos y menores a su cargo o los afectados por los desahucios. El denominador común de esas tres líneas de trabajo es la resistencia, haber convertido al Principado en una muralla contra la desigualdad. Hablo de resistencia, porque la escasez de recursos no nos permite avanzar en lo que desearíamos. Nos enfrentamos a una austeridad forzada y forzosa, impulsada por el Gobierno central y a una mengua de fondos derivada de la crisis. Y en esa coyuntura hemos sabido y podido defender nuestro estado de bienestar. Ese ha sido uno de los grandes triunfos para Asturias en esta legislatura. Y para evitar que ese deterioro real
que reitero, es comprobable en muchas otras comunidades autónomas, se produzca, tendremos que seguir resistiendo y peleando los próximos años. De ahí deriva también nuestro empeño en aprobar un proyecto de presupuesto para 2015. En la situación que vivimos, contar con un presupuesto no es solo un deber político, es también una obligación ética. Y tan imperativa que desborda cualquier miserable cálculo electoral. Contar con un presupuesto que destina el 67% de los recursos a gasto social, lo reitero, el 67% de los recursos a gasto social, es decir, a combatir directamente la desigualdad, es un deber político, vuelvo a decirlo, y una obligación ética para con los asturianos. Si lo conseguimos, podremos mirarles a los ojos y decirles con la cabeza muy alta que el Gobierno socialista de Asturias ha antepuesto sus intereses, los intereses de los asturianos, a los cálculos partidistas, y que estamos, sinceramente, orgullosos de hacerlo. Porque, al fin y al cabo, la clave esencial para tener credibilidad es explicar claramente lo que estamos haciendo y por qué. Nada más y muchas gracias.